La verdad oculta es algo que a muchos no les gustará escuchar, pero es verdad. Estas dos famosas porciones, primera de Juan capítulo 5 verso 7 es la parte B, y Marcos capítulo 16, desde el versículo 9 hacia el versículo 20, no están en los originales griegos. ¿Sí? No es que uno sea hereje, hijo de John MacArthur, sea testigo de Jehová, que uno esté contra el Evangelio, porque así es como tratan a los hermanos que promueven esta que es una verdad que poco se predica, es una verdad respecto al tema de los rollos griegos. Y si tú revisas, si tú tuvieses uno de estos, o cualquiera de estos, un interlineal griego, te darás cuenta que en realidad no aparecen como tú lo puedes ver en tu Reina Valera. 1 Juan 1, 5, 7, la parte B, tú lo que lees es, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Pero en realidad lo que aparece en el texto original es simplemente porque tres son los que dan testimonio. Nada más. Nada más, mi querido hermano. Y eso es una gran verdad. Pero ¿qué pasa con esto? Que muchos se han arrabiado tanto que han criticado a versiones como esta, como la NBI, que traduce directamente del griego, y han tratado que no, que esta es una del diablo, que la NBI es de los grupos nuevos que quieren dominar el mundo. No, de hecho la misma NBI te lo explica ahí en el comentario. Tiene el comentario donde explica cómo es realmente la situación. Por eso, hermanos, no satanicemos ninguna traducción bíblica cristiana, porque no es la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que es mutilada muchísimo. Aquí son versículos que realmente no aparecen. Pero sí te digo, querido hermano, tú tranquilo, tranquilo. No aparecerá la parte B que apoya a la Trinidad, pero tienes, por ejemplo, versículos como el bautismo del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, cuando estaba con Juan el Bautista. Ahí tienes al Señor Jesucristo, tienes al Espíritu Santo en forma de paloma que cae, y la voz del Señor que dice, he aquí mi Hijo amado, ¿no? Y te digo otra más, tienes también el Salmo 2, que también muestra la Trinidad en el Antiguo Testamento, del capítulo 1, perdón, del versículo 1 al 6, te habla el Señor, del 7 al 9 te habla el Hijo, el Señor Jesucristo, lo puedes revisar, Salmo 2, y luego en adelante viene del 10 al 12, habla una tercera persona que sabemos que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermano, en conclusión con esto, toma apunte mientras tanto, no te envenes, no te enojes contra aquellos que te dicen de que la parte B de primera de Juan 5, 7 no aparece en el griego, porque eso es verdad. Vamos a revisar ahora lo que hablamos también acerca de Marcos capítulo 16, desde el 9 al 20. Originalmente Marcos termina del 16:8 en la división versicular, que podríamos decir. Recordemos antes que la Biblia nunca fue versiculada, nunca fue dividida por capítulos, quizás excepto los Salmos, sí, eso sí que fue dividido por capítulos, pero el resto de la Biblia no, solamente fue hecho por católicos. Tampoco lo sabías, ahora lo sabes. La división de versículos, que igual ha ayudado bastante al tema de estudios. Así que, ¿qué pasó? Yo cuando estudié por completo el libro de Marcos, llegué solamente hasta el versículo 8, porque después hay bastantes complicaciones doctrinales, temáticas que no me cuadraron, así que no me arriesgué. Llegué hasta el 8 solamente estudiando Marcos, del versículo 1.1 al 16.8. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, tú tomas otra Biblia que es muy cercana al griego y en español latino muy entendible, es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, no se va a notar mucho porque está con su estuche. Esta es la versión del pescador, que tiene ese tremendo párrafo ahí para explicarte por qué la NTV no incluye Marcos del 16, 9 al 16, 20. Bueno, recapitulamos. Marcos llega hasta el 16:8 conforme a los originales griegos.
hay un final que es 16.9 y 16.10, y hay otro final que incluye 16.9 y 16.20. Pero ¿qué sucede entre estos? ¿Y por qué a muchos no les gusta la idea de que Marcos no termine así? Bueno, primero por la razón romántica de que te borra el famoso versículo 16:15 que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Versículos que tienen, muchos han hecho poleritas o grupos de aquello. Pero hermano, tranquilo, tranquilo, porque no estará el versículo 16:15. Pero ¿qué importa, carajo? ¿Qué importa si tienes Mateo 28:19, la gran comisión? También tienes Hechos 1:8, pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y también está la idea del 16:15. Lo que sí, sigamos después. También viene después un versículo que no cuadra con el resto de la escritura de los evangelios, que es el 16:16, que muchos lo utilizan, muchas corrientes cristianas lo utilizan para decir: usted, hermano, usted, amigo, si recibió a Cristo en su corazón, pero aún no se ha bautizado bajo las aguas, bajo la inmersión, usted aún no es salvo. Y dicen y usan el versículo de Marcos 16:16. Sin embargo, cuando se hace primeramente un análisis griego, la traducción Reina Valera sería mucho mejor si te demuestra que fue bautizado, pero eso como una consecuencia ya de la fe, ya viene algo después. No voy a entrar en mucho detalle para no ser tan largo ya este video, pero de partida en el contexto griego. Pero si revisamos todo lo que es el contexto bíblico, el hecho de que habría que ser bautizado para ser salvo, eso ya es una obra de tu parte. Y somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia porque el que murió por mí fue Jesucristo, lo dice Juan 3:16. Soy salvo por gracia, no por mis obras para no gloriarme, porque uno bautizado podría decir: no, yo fui bautizado en un río, yo fui en un lago, no, pues yo fui en una piscina nomás. ¿No ve? Por eso, evita las obras. Efesios 2:8-9, la salvación es por gracia. Y luego vienen los otros versículos que han sido muy mal interpretados también: en mi nombre echarán demonios, nuevas lenguas, tomarán serpientes, etc. Un predicador en Estados Unidos desafió ese versículo 16-18, tomarán serpientes, y se encerró en una jaulita con serpientes, y ya se imaginarán lo que le habrá pasado. Pero, en resumen, queridos hermanos, te digo una cosa. Si tú me dices que alguna vez leyendo Primera de Juan 5:7, completo el versículo, y Marcos 16, la parte 9-20, tú me dices: pero el Señor me habló a mi vida a través de esos versículos. Bueno, el Señor finalmente te puede hablar incluso si estás leyendo el diario. Si ves, por ejemplo, una noticia de algo que pasó en China, el Señor te puede poner en el corazón misionar China, o cualquier texto, etc. Uno o dos, si estos textos que no están en el original griego, pero tú igual sientes que el Señor obró en tu vida, fue porque al final esas mismas ideas que están acá, en la parte pero en el griego original no aparecían, ya te enseñé recién que sí aparecen en el resto de la Biblia, no solamente en la parte de la iglesia, también en el Génesis, en los profetas, etcétera, porque la Biblia es un todo. Son 66 libros, 37 antiguos, 29 nuevos, pero están todos unidos porque todos fueron escritos a través de la inspiración del Señor en el Espíritu Santo, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén. No te voy a pedir que compartas este video para que le llegue a otros, porque eso es lo que lo dicen algunos para después buscar fama, buscar dinero económico. Yo no gano nada con esto. Solamente te pido, ora por mi vida, por Carlos Caballero Carvajal, para que el Señor cumpla su voluntad en mí, cumpla su propósito, su llamado, etc. Muchas gracias, y te dejo lectura, una que me gusta mucho a mí, para que también te apoye en estos dos puntos. Es Romanos capítulo 8, una belleza. Muchas bendiciones.